Vamos a ver, 7:05, Jesse Vázquez está con nosotros para conversar porque él también es un candidato para el distrito de Nuevo Progreso y vamos a ver y saber por qué partido va. ¿Cómo está, señor Jesse Vázquez? Buenas noches. Bien, primeramente quiero saludar a tu importante audiencia como es Telenoticias con Anderson Urtia. Estamos aquí presentes saludando a nuestros amables televidentes que en este momento están pues sentados viendo tu importante programa. Sinceramente mi nombre es Jesse Vázquez Velasteín, soy candidato al distrito de Nuevo Progreso por el Partido de Acción Regional. Mi símbolo es el mapa de nuestra región, con quienes vamos a llegar pues a un gobierno humanístico popular y sobre todo con bastante participación para nuestros queridos amigos del distrito de Nuevo Progreso, corazón del Alto Guayaga. Muy bien, a ver, ¿cuál es el partido que esta vez cobija a Jesse Vázquez y también sus datos referentes del candidato? Bien, efectivamente, Jesse Vázquez Velasteín es una persona que siempre ocupó cargos en el distrito. He sido juez de paz, gobernador en el momento también pues en nuestro distrito y últimamente he sido subprefecto del distrito, justamente 5 años. He culminado mi cargo recién el 18 de marzo de este año, trabajando de la mejor manera, pensando en nuestro distrito y sobre todo pues haciendo labor como representante del gobierno central, trabajando, articulando con nuestras autoridades de gobierno. ¿Cuál es el partido? Disculpe. Acción Regional, mi símbolo es el mapa de nuestra región San Martín. Acción Regional, el partido regional que llevó a la gobernación a Pedro Guarín Vargas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. ¿Por qué quiere ser alcalde Jesse Vázquez? ¿Qué ha visto? Bueno, primeramente hemos visto la necesidad enorme de nuestro distrito, hemos recorrido los 37 caseríos y eso ha permitido sacar un diagnóstico situacional y en la cual quiero dar mi servicio como ciudadano, como autoridad y más aún trabajando de la mejor manera, autoridad-población y población-autoridad, porque soy un convencido que nuestro distrito necesita un cambio, necesita personas de valiente valer para poder transformar nuestro pueblo. Y eso lógicamente lo vamos a hacer bajo un trabajo conjunto, trabajando con nuestras autoridades, con nuestra población y más aún teniendo pues una hoja de ruta que es nuestro plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno del candidato Jesse Vázquez, que la población o el distrito de Nuevo Progreso está atento? Bueno, efectivamente nosotros tenemos 5 pilares básicos. El primer pilar básico es el tema de la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque sabemos, señores, que la palanca de la economía es del campo a la ciudad, donde nosotros tenemos que trabajar bastante los tramos carreteros hacia las áreas de producción. Tenemos que trabajar también los proyectos productivos, los pontones. Es más aún, también tenemos que dar ese valor agregado a nuestros productos, llámese el plátano, el cacao, el café. Aparte también diversificar nuestros cultivos, porque somos conscientes y conocedores que también produce la piña, también produce el papayo, también produce el camocamo, la carambola. Yo creo que nuestra región San Martín es altamente agrícola, es ahí donde nosotros tenemos que partir de la mejor manera. Aparte tenemos muchas falencias, muchas dificultades en el campo de la educación. Somos unos convencidos que una educación tiene que darse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque un pueblo educado es un pueblo que avanza y es ahí donde tenemos que empezar a atacar, haciendo pues construcciones de infraestructuras, mobiliarios y más aún trabajando de la mejor manera con el tema de las señales abiertas, porque ciertamente en este tema de pandemia hemos podido ver las falencias enormes que existen. Por ejemplo, ese programa de Aprendo en Casa, que solamente se daban en nuestro distrito capital, pero en las zonas rurales no llegaba la señal. Es ahí donde nosotros tenemos que articular con los medios de comunicación y trabajar de la mejor manera. En el tema de salud, por ejemplo, hoy por hoy nuestro distrito no cuenta con un establecimiento de salud propiamente dicho. Es ahí donde nosotros tenemos que impulsar y continuar con la gestión de la elaboración del establecimiento de salud nivel 1-3,
y de esa manera tener los profesionales correspondientes y pertinentes, porque sabemos que si la salud está prácticamente abandonada, postergada, vamos a tener pues un descuido total hacia nuestra población. Y es más, conocemos, por ejemplo, el puesto de salud de Ramal de Aspuzana. Es un centro de salud que necesita ya la categorización. También Santa Cruz, también tenemos en el caserío de Río Uchiza, tenemos Las Palmeras, tenemos Río Blanco, el mismo establecimiento de nuestro distrito. Es ahí donde nosotros tenemos que atacar en primer punto, lógicamente articulando y gestionando con la OGES Tocache y la Dirección Regional de Salud que se encuentra en la ciudad de Moyobamba. Ajá. Y es más, también vamos a poner los puestos de apoyo en las zonas más olvidadas, más recónditas, porque sabemos, por ejemplo, nuestros hermanos del campo son víctimas de la picadura de serpiente, o a veces son heridos con los famosos tramperos que a veces ponen, y no tenemos el centro de auxilio. Es ahí donde nosotros tenemos que atacar de la primera manera, poniendo los puestos de apoyo, como también trabajando con nuestros promotores de salud, porque sabemos que esos promotores de salud son aliados estratégicos y mediante capacitaciones que vamos a tener que dar de una u otra manera. Ajá. ¿Cómo calificas o catalogas el desarrollo de Nuevo Progreso durante estos dos periodos que ya prácticamente están pasando? Bueno, en este momento prácticamente tenemos que ser conscientes, los que vivimos allá, yo creo que no podemos dar un calificativo dado, porque cada uno de nosotros sabe cómo se ha venido trabajando y de qué manera está en la actualidad de nuestro distrito de Nuevo Progreso. Yo creo que Jessy Vázquez no es crítica. Jessy Vázquez, de aquí en adelante, de ser gobierno, tenemos que trabajar de la mejor manera, porque las falencias que han existido, yo creo que cada ciudadano, cada poblador sabe de las falencias que se dieron en la gestión. Le digo eso porque de ahí hay que medir, ¿no? ¿Qué trabajos hay que emprender, hay que mejorarlos? Porque la población necesita ver un progreso más bonito o una ciudad más bonita, que haya oportunidades laborales, no solamente por apoyar a un político, sino que se genere la economía. Y esa economía pues tiene que generar las autoridades, ¿no? Tiene que dar la oportunidad tanto a la gente que está en los alrededores, los agricultores, vender sus productos, sacar al mercado, que exista la oferta y la demanda. Y también en el tema de infraestructura, ¿no? Tener los parques, tener los centros de esparcimiento. Progreso tiene espacio para seguir poblándose, ¿no? Veo que hay muchas lotizaciones y las autoridades hoy en día, o los políticos hoy en día, tienen que tener esa proyección de desarrollo. ¿Qué falta hacer? ¿Qué ha podido indagar? ¿Qué proyectos más van a quedar para que Jessy Vázquez siga estos proyectos que van a dejar, ¿no? Efectivamente, somos unos convencidos que primeramente tenemos que hacer el diagnóstico, y el diagnóstico está dado, está claro, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de salud, de seguridad, en el tema de agricultura. Si bien es cierto, hoy por hoy faltan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, el tema importante de nuestro distrito es el tema del agua. Sabemos que ya no tenemos agua a las 24 horas, como anteriormente lo teníamos. Y justamente Jessy Vázquez, sin ser alcalde, el año pasado, cuando estuvo en el cargo de subprefecto, estamos gestionando ya un agua que netamente va a venir de la parte de captación del Ungurahue, que va a beneficiar a los caseríos de Buenos Aires, Alto Uchiza, La Florida, también el sector de Alto Progreso, parte del barrio Jorge Chávez, el barrio Manhattan, la zona industrial. Está pues también las urbanizaciones que están creciendo, y ese paquete viene netamente con agua potable por gravedad y también servicios higiénicos, y en la parte urbana se piensa y se sueña con tener ya un desagüe, porque sabemos que nuestra población ya no es la de años de antaño. Progreso hoy por hoy ha crecido de una forma abismal, y nosotros tenemos que, como líderes políticos, ser visionarios. Una de las principales propuestas nuestras, estamos encaminando esta gestión con el gobierno regional. ¿Por qué con el gobierno regional? Porque sabemos que el gobierno regional tiene presupuesto pertinente para poder ejecutar esta mega obra, como es el agua del Ungurahue. Ajá. Hablando de agua, señor Jessy,
¿qué haría? ¿Cuál es el mensaje a esas 11 comunidades que prácticamente han sido estafados por un gobierno, ¿no? Y que muy bien hicieron el informe, está para ellos todo ok, pero usted ha sido testigo, ¿no?, de que la realidad es otra. ¿Cuál sería ese mensaje esperanzador para esa población que está esperando que haya más impulso de desarrollo para las comunidades? Bueno, efectivamente, desde aquí, desde esta importante medio de comunicación, le digo a nuestra población que sin luchas no hay victorias. Con el apoyo incondicional de todas nuestras autoridades, hemos podido nosotros lograr formar un comité de gestión en la cual hemos llegado hasta la alta esfera de nuestro gobierno nacional. Hemos tenido una cita con el ministro de Vivienda y en la cual estamos haciendo los reclamos pertinentes, y soy un convencido, porque soy un hombre de fe, que estamos logrando eco en lo que estamos haciendo, porque ese proyecto no puede quedar un elefante blanco. Y desde aquí transmito a nuestra población, a nuestros hermanos progresinos, que a veces la autoridad llega hasta donde la población lo permita. Y desde aquí, desde este canal de televisión les digo, sin luchas no hay victorias, estamos encaminando de la mejor manera y vamos a tener eco en lo que estamos haciendo. No perdamos la fe, sigamos bregando, porque hoy por hoy tenemos que dar a nuestra población lo que con justo derecho les asiste, porque nuestra Constitución Política del Estado tipifica en el artículo 1 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y como persona humana, siendo el fin supremo, tenemos que tener una vida digna, y una vida digna es contar con agua potable, con un servicio higiénico, y de esa manera nuestros ciudadanos del campo, que son la palanca de la economía, tienen que tener una vida digna, y por ello vamos a luchar hasta el final, porque hoy por hoy tenemos que aplicar esa palabra célebre de nuestro gran general Francisco Bolognesi, que dijo: tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Y tengo fe, porque al final de cuentas nuestra población se ha unido, y gracias a esa unión estamos logrando la gestión pertinente y lograr hasta el objetivo, que es la victoria de tener esa mega obra como es debido. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted la reacción en los caseríos, en los pueblos que usted visita? ¿Qué conversan contigo? ¿Qué le piden? ¿Qué solicitan, ¿no?, en caso de ser y de llegar a ser el alcalde de Nuevo Progreso, ¿no? Bueno, como candidato para mí es un reto enorme que tengo que afrontar, porque la población, valgan verdades, han perdido la credibilidad en los políticos. Es cierto, ¿no? Ya no creen en los políticos. Donde nosotros tenemos que ser claros y contundentes. Yo creo que la persona quien habla ha sido un hombre de fe, ha sido una persona de vocación de servicio, porque hay un dicho que dice: si tú quieres conocer a una persona, dele un cargo. Y gracias a Dios siempre hemos sido servidores del Estado. Dentro del tablero del ajedrez hemos sido el peón, porque eso es un servidor público, no de repente el mandamás, no de repente el que grite más, o el que de repente piense que está por encima de la población. Había un político célebre que decía: yo no quiero estar por encima de los peruanos, quiero estar dentro de los peruanos. Y yo creo y soy un convencido que nosotros tenemos que bajarnos al llano. Tenemos que pensar que como líderes políticos tenemos que ser personas innovadoras, tenemos que dar la vocación de servicio, y es más aún, en nuestra hermosa y majestuosa selva hay un dicho que dice: la sierra es el pasado, la costa es el presente, y el futuro es este hermoso terruño donde estamos. Es ahí donde empieza el reto para nosotros como políticos de vocación de servicio, donde tenemos que trabajar de la mejor manera, porque Antonio Raimondi decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Yo creo que tenemos que sacar de nuestro chip, de nuestra mente, ese pensamiento, ese concepto, porque aquí tenemos mucho que hacer, y al final de cuentas, lo único les transmito el mensaje: tenemos que ser como Fuente Ovejuna, uno para todos y todos para uno, y bajo ese lema, bajo esa convicción, vamos a cambiar los destinos de nuestro pueblo. Ajá. Yo creo que la mejor manera es trabajar articuladamente con todos nuestros ciudadanos y dando un gobierno eficiente y eficaz. Interesante, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no?, por qué en la pre-campaña, o sea, un antes y después, cambian los candidatos, y cuando llegan a ser autoridades, me refiero cuando llegan a ser autoridades,
es distinto, ¿no? Primero visitan a las comunidades, abrazan a la gente y después cuando ya llegan a ser alcaldes cambian en su totalidad. Y esto justamente ha hecho un gran daño al desarrollo de la población, porque el alcalde prácticamente se ha encerrado en su círculo, ya no hay ese contacto con la población, ya no escucha las necesidades y además, o para colmo, no cumple lo que ha ofrecido en algún momento a esa población que va a verlo. ¿En qué puede hacer la diferencia y marcar un hito el candidato Jesse Vázquez de Acción Regional? Bueno, primeramente tenemos una formación. Yo creo que cuando uno piensa en la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, vamos a dar un buen gobierno. Por eso hablamos de un gobierno humanístico y popular, porque la verdadera democracia comienza atendiendo a los que menos tienen. Y es momento de que nosotros, como políticos, tomemos esto como un reto. Sabemos que nuestra población perdió la fe, pero ciertamente, del momento que nosotros hemos decidido emprender este proyecto político, tenemos que dar con claridad, con objetividad, con veracidad y con responsabilidad un trabajo demostrado y dado. Por eso les digo que nosotros vamos a trabajar de la mejor manera. ¿Por qué? Uno, conocemos cómo cambiar nuestro pueblo, porque ciertamente en política solamente tienes que tener la vocación de servicio y tienes que saber trabajar bajo 3 espacios que son mediano, corto y largo plazo, y de esa manera vamos a poder dar pues un cambio transparente. Y es más, nosotros tenemos 2 potencialidades fuertes en el tema político. Uno, tenemos el gobierno regional que cuenta con presupuesto, y también tenemos el gobierno nacional, donde tenemos que tocar puertas, hacer las gestiones pertinentes, porque todo es gestión. No hay una gestión que no se haga. Yo, por ejemplo, sin ánimo de vanagloria, cuando hicimos nosotros la gestión de Porongo, el agua potable de esos años de antaño que nadie ha creído, una obra valorizada en 6 millones, ¿cómo hicimos esa gestión? Trabajando netamente las autoridades unidas, y justamente logramos ese megaproyecto, cosa que de repente mucha gente desconoce y decía que nunca lo vamos a hacer. Por eso en política tenemos que sumar y multiplicar, porque los objetivos existen, los presupuestos están dados, simple y llanamente es tocar puertas para que ciertamente los presupuestos del Estado no vuelvan a tesoro público. Obviamente que para tener esos resultados hay que tener relaciones, ¿no? Hay que saber también cómo es el mecanismo de la gestión pública, ¿no? Y es interesante de que los políticos justamente sepan, conozcan, no solamente ser humildes, yo soy humilde, que soy humilde, por eso quiero ser alcalde, no, sea completo para que la autoridad cuando ya esté en el sillón, ya esté dirigiendo los destinos del pueblo, vayan, gestionen, se relacionen o utilicen las relaciones para el beneficio de la población. Tengo una comunicación, bueno, ya se perdió, está que llama insistentemente, se colgó, tienen que esperar también, pues, ¿no? Estamos aquí entrevistando al candidato Jesse Vázquez de Acción Regional por el distrito de Nuevo Progreso. A propósito, señor Jesse Vázquez, ¿quiénes conforman su equipo, su lista de regidores? Pero antes sí, aquí está, señor Jesse Vázquez, vamos a atender una llamada telefónica. A ver, su nombre completo, me dice por favor, su nombre completo y 1 minuto de... Valle Torrejón Heriberto. ¿Cómo me dice? De Nuevo Progreso. Ya. Yo quisiera que le haga una pregunta al señor candidato Jesse. ¿Qué problema ha tenido en Porongo cuando era así dirigente del agua? Nada más, quisiera yo que usted le haga una pregunta. Ya, listo. Heriberto, ¿Qué Heriberto no lo dice? quiere nadie. Ya, ¿qué Heriberto me Esa dice? es mi pregunta. ¿Qué Heriberto? ¿Aló? Sí, aló. ¿Su nombre completo? Valle Torrejón Heriberto. Listo. Bueno, nosotros ya en estas últimas instancias dejamos ingresar las llamadas, ¿no? El candidato sabe
que tiene una entrevista y está expuesto a muchas cosas. Van a decirle de todo, obviamente, ¿no? Desde el momento que ya dices soy candidato y estoy participando, vas a tener llamadas a tu favor, vas a tener llamadas, sugerencias y hasta observaciones o denuncias. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Jesse Vázquez? Dice, bueno, ha escuchado usted, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Lamentablemente a veces hay personas que siempre tienden a querer hacernos daño cuando uno hace algo. De repente el amigo que en este momento hizo la intervención, respeto la posición pero no la comparto. Claro. Cuando nosotros en Porongo hicimos la gestión del agua, formamos una JAS y lamentablemente había una comunicadora social que en este momento no está corrida. Formamos una JAS. La JAS es normado por decreto supremo del gobierno central, que significa Junta Administradora de Servicio de Saneamiento. Claro. Eso hemos formado nosotros, pero hubo personas malintencionadas que distorsionaron esa organización, en la cual sacaron que JAS significaba Jesse, Alfredo y Samuel, y donde nos calumniaron enormemente diciendo que hemos qué buen acróstico, ¿eh? Y lamentablemente cuando nosotros hemos dejado toda esa organización, justamente el año pasado las autoridades de las 8 comunidades me hacen un llamado para pedirme las disculpas del caso, porque hoy esa JAS está funcionando, tienen como 25.000 soles en caja gracias a la JAS que hemos formado. Primeramente, una asociación es una organización civil sin fines de lucro, pero lamentablemente, por temas políticos, personas malintencionadas vociferaron a todas luces diciendo que la JAS era una empresa, y lamentablemente... Lo decían por desconocimiento, por desconocimiento. Exactamente, pero ahora, como les digo, se han dado cuenta, inclusive han querido anular esa JAS, se fueron al notario, se fueron a los abogados, vieron la minuta, el estatuto, el reglamento interno, donde no encontraban ni siquiera un punto, una coma que estaba mal, más por el contrario. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado tipifica y dice que las comunidades campesinas y nativas tienen personería jurídica para que administren sus propios recursos, y eso es lo que hicimos. Claro. Hoy día me da una satisfacción enorme que esa JAS está administrada de la mejor manera, y está como presidente el señor Gonzalo, un morador de Cahuire, quien me buscó para esclarecerle y me hicieron la invitación. Existe un acta donde netamente las autoridades me hicieron prácticamente un llamado y me pidieron las disculpas del caso. Pero hay personas, como dicen, que todavía son necios y no se olvidan de repente de ello, y yo por eso doy la cara, y donde voy siempre digo, soy un hombre de trayectoria, y eso debe ser. Donde voy dejo huellas al caminar. Eso debe ser, de dar la cara donde sea, sí, y cuando sea necesario. Le preguntaba, ¿quiénes conforman su lista de regidores, señor candidato? Efectivamente, como primer regidor está el profesor Carlos Enrique Gil Quesada, un docente, un líder de aquí de Las Palmeras. Está la señora Gleinis Mendoza, una lideresa también del caserío de Nazaret. Está un pastor evangélico, el pastor Linley García Caballero, con quien pues hemos trabajado arduamente en este tema de pandemia del COVID-19. Está la señora Rosa García, una lideresa del caserío, del centro poblado, de Santa Cruz, y está nuestro amigo Segundo Pisco Orellano, un gran líder, un gran amigo, con quienes pues vamos a trabajar de la mejor manera y al servicio de nuestra población. Ajá. ¿Por qué, tengo una inquietud, por qué los candidatos hoy en día buscan a los evangélicos? ¿Qué han visto ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, soy un convencido que solo Dios hace al hombre feliz, y si nosotros tomamos a Dios como guía, como camino, yo creo que vamos a lograr un gran éxito. Si nosotros leemos la Biblia de los gobernantes de antaño, por ejemplo, ¿qué hacían? El rey Salomón pediría sabiduría a nuestro Dios Todopoderoso, y yo creo que si estamos como estamos hoy por hoy, es porque nos hemos olvidado que tenemos un ser supremo, que es netamente Dios, y en este COVID-19... Pero señor Jesse, a veces nos acordamos solamente en campaña, ¿no? Algunos, ¿no?
Bueno, no lo digo por usted, porque recién está candidateando. Con todo el respeto que se merece, siempre en mi vida he tenido a Dios, porque de lo contrario no podría ser feliz. Sí, no lo digo por usted, porque tengo conocimiento que usted está recién en estas lides, lo digo por los demás. Siempre que han venido del Alto Mayo, de Tarapoto, hacen alianzas con las iglesias. Aquí también ya están siempre visitando ya a los pastores, a la iglesia, ¿no? Y buscar esos aliados. O sea, tampoco no hay que ser hipócritas, ¿no? Hay que buscarle a ellos, aunque no estén en campaña, ¿no? Hay que ir a visitarlos, hay que ir a donarlos, hay que ir a hacer tantas actividades. Ustedes, amigos de electores, cuando vengan, ¿no?, de Tarapoto, de Moyobamba, y utilicen a las iglesias o les utilicen a ustedes, hermanos, escúchenlos bien, ¿no?, para que después no estén lamentándose después. Bueno, el señor Gessi tiene, según nos explica, sus principios religiosos, que eso se respeta, y qué mejor que cuando ellos mismos no tengan esa buena voluntad de integrar una lista política, porque tampoco ellos son ajenos a los temas, y meterse en política tampoco no es un pecado mortal, ¿no? Más bien van a dar la garantía de que va a haber, creo yo, la transparencia, la responsabilidad y las buenas acciones, ¿no? Efectivamente, por eso yo digo, ciertamente, por ejemplo, en este COVID-19 que hemos pasado, Progreso, gracias a Dios, solamente tuvo 7 fallecidos, porque ciertamente en plena pandemia, tanto los hermanos católicos, los hermanos evangélicos, estuvieron doblando rodillas en esos momentos difíciles. Y es más, y esto no es cuento, en la Plaza de Armas inclusive se ha tenido una reunión de fe, donde todas las autoridades hemos estado conjuntamente pidiendo y clamando para que ciertamente este mal COVID-19 cese y estemos de la mejor manera. Ajá. Qué bien, entonces me imagino que este 2 de octubre la población de Progreso, que es un distrito importante de la provincia, vaya analizando a los candidatos. A propósito, señor Gessi, ¿por qué recién viene usted en último momento a los medios? No he tenido conocimiento de usted, que ha estado usted saliendo, dando a conocer sus propuestas políticas en esta campaña. Bueno, primeramente hemos sido respetuosos de la norma, porque creo que en estos años ya el tema del proceso electoral fue distinto a años pasados. El 18 de marzo de este año culmino con mi cargo de subprefecto. Dejando el cargo ya hemos podido realizar recién pues netamente las coordinaciones pertinentes, y es más aún, creo que en el mes de agosto recién hemos sido candidatos oficialmente. Yo, por ejemplo, tengo colegas. ¿Usted ha tenido alguna observación en el jurado, señor Gessi? Bueno, lo hemos tenido todos. Por ejemplo, para mí mi observación que me dieron fue algo, pues, para mí fue un tema gracioso, porque ciertamente el año pasado se caduca mi DNI, entonces yo pues saco mi DNI el año pasado y ciertamente me hacen la observación porque no tenía de repente el tiempo de duración en el distrito, tiempo de residencia. He tenido que presentar mis documentos cuando he sido juez de paz, cuando he sido gobernador, cuando he sido subprefecto 5 años, y aparte pues también presentar los documentos probatorios de mi niño que está estudiando ya pues 12 años en el distrito. Entonces, bueno, han sido para mí pues pequeñas observaciones que lo hemos subsanado de la mejor manera, pero gracias a Dios pues hemos salido con bien y estamos ya en la palestra dando la cara para dar nuestro plan de gobierno. Ajá. Bien. 7:34, gracias a Chancho al Palo, la ramadita todos los domingos desde las 11 de la mañana. La señora Romaní, propietaria del local, da la bienvenida. Tienen que ir a comer su riquísimo chancho al palo con su tacacho, su maduro asado, su chicha de jora, su mote, también cuy y la riquísima canga. Gracias a Agua de Mesa Santa Teresa, la agua más rica de la ciudad. Bien, siempre vendiendo nuestro pan también, si no,
no hay pago para pagar a la radio. Señor Gessi, en cuanto a la seguridad ciudadana, hubo el año pasado, o exactamente no recuerdo, el 27 de mayo del año pasado. Ajá, un acontecimiento de trascendencia nacional. ¿Qué hay que hacer para controlar la delincuencia ahí en Nuevo Progreso? ¿Qué haría en su gestión? Bueno, yo soy un convencido que primeramente, si la delincuencia se organiza para delinquir, ¿por qué no nos podemos organizar para combatir este flagelo? Y gracias a Dios en Progreso tenemos una organización, tenemos capital humano extraordinario. Tenemos a nuestro ejército peruano, tenemos a nuestra Policía Nacional del Perú, tenemos a la Ronda Campesina Reserva Moral del país, a los excombatientes y la Junta Vecinal. Y aparte la ventaja enorme, que el alcalde es el presidente del CODISEC. Teniendo este capital humano, lo que nosotros tenemos que es articular, dotarlos de vehículos, dotarlos de indumentarias, para que ciertamente trabajemos de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos en aduanas vehículos que están guardados, almacenados y nadie da uso. También tenemos en el Pronavi vehículos que nadie los usa. Entonces, he ahí la gestión, la capacidad del alcalde de presentar los documentos, porque todos esos vehículos nos dan en cesión en uso. Y nosotros como municipio, de ser gobierno, darle pues ese valor agregado. Y aparte, existen los presupuestos para lo que es seguridad ciudadana. Entonces, así como defensa civil es tarea de todos, seguridad ciudadana de igual manera también es tarea de todos. En este tema conocemos y podemos decir, por ejemplo, que en nuestro distrito tenemos 19 bases de la Ronda Campesina que han trabajado de una forma extraordinaria. Pero ¿qué les faltó para que esa gente, estos hermanos ronderos, puedan seguir articulando? Simple y llanamente el apoyo correspondiente de parte de nuestro municipio, de parte de nuestra región. Es más, el doctor Pedro Bogarín Vargas lo declararon a nuestros hermanos ronderos como comandos COVID-19. Entonces, teniendo ese capital humano, esas organizaciones, simple y llanamente tenemos que ser como estos 5 dedos forman un puño y trabajar de la mejor manera. Ajá. Porque ciertamente la delincuencia campea cuando nosotros no trabajamos articuladamente. Así es. Bueno, vamos a atender otra llamada telefónica, 7:37, gracias al proyecto Boshumi. Adelante, buenas noches, ¿su nombre? Hola, ¿qué tal, señor Anderson? Buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Sí, le habla Julio Velarde, de acá de Progreso. Adelante, ¿cuál es su intervención? Amigo, mira, primeramente felicitarle al amigo Gessi Vázquez por enrumbar su proyecto político. Bueno, yo quisiera saber, ¿no?, que nos especifique bien qué proyecto se está canalizando sin ser autoridad, ¿no?, para poder nosotros ver y valorar todo eso. Yo creo que la población merece saberlo, más que nada. Muchas gracias, señor Anderson. Buenas noches. Bueno, ¿qué proyecto está canalizando sin ser autoridad? Ha hecho la pregunta, señor Gessi. Efectivamente, como hablé del proyecto del Ungurahue, con el gobierno regional que estamos armando ya el perfil técnico, porque hemos ido con el ingeniero responsable al punto de captación. Luego estamos trabajando articuladamente con los 5 sectores del sector de Alto Progreso, donde estamos tratando de ver sobre el tema de la titulación con COFOPRI. Y aparte, pues, netamente las organizaciones, como son por ejemplo las asociaciones de vivienda, para trabajar de la mejor manera, porque hoy por hoy pues sabemos que el gobierno central tiene muchos programas de gobierno, entre ellos COFOPRI, está pues Techo Propio, el Plan Carpa, Mi Vivienda, sino que lamentablemente a veces nuestros gobiernos de turno no echan mano a lo que tenemos. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar articuladamente. Por eso cuando nosotros hablamos de política decimos que la política es suma y multiplicación, y tenemos que entender que tenemos que articular y que tenemos que gestionar. Y muestra de ello, estamos viendo los resultados, porque al final de cuentas yo creo que hoy por hoy el MEF ve cantidad poblacional para que netamente vea de la mejor manera las inversiones. Es como por ejemplo ahorita tenemos un proyecto que es el canal de irrigación, donde se beneficia parte de Progreso y parte de Porongo. Tiene código de SNIP,
tiene expediente técnico, pero lamentablemente está encarpetado. Entonces, donde nosotros tenemos que articular y comenzar a trabajar de la mejor manera, porque si nosotros hablamos del agro, que es la palanca de la economía, imagínense ustedes haciendo ese canal de irrigación, logrando ese objetivo, prácticamente nuestro distrito será pues un San Hilarión, será un Bellavista, y eso no es una falacia, no es una mentira. Por eso decimos que en política solamente tenemos que tener vocación de servicio y ser líderes visionarios, porque yo creo que de la gente innovadora, de la gente propositiva, se logran los objetivos, porque aquí tenemos gente trabajadora, porque al final de cuentas, si nosotros hacemos un recuento de años de antaño, la gente de nuestra selva ha sido como el ave fénix, salieron desde las cenizas y dieron una esperanza, y hoy por hoy estamos vendiendo pues el cacao, el mejor aroma del cacao a nivel del mundo, y eso gracias a quién, a esta gente trabajadora. Entonces es ahí la tarea, el compromiso de la autoridad, donde tiene que trabajar jalando agua para el molino del sector agrario. Pero si nosotros solamente nos preocupamos en hacer perfiles de proyectos, no canalizamos, no logramos los objetivos, simple y llanamente no estamos dando la mano a nuestros hermanos del campo. Y ciertamente aquí tenemos gente propositiva, gente que netamente trabaja de la mejor manera. Es ahí que nos falta a nosotros como verdaderos políticos trabajar y gestionar, porque eso es la política. Muy bien, claro. Bien, son 7:41. Vamos a atender otra llamada telefónica. Preguntamos su nombre. Aló, muy buenas noches. Sí. Habla Franklin Johnny Queso Fernández. Sí, adelante. Realmente me complace hacer esta llamada para dar mis felicitaciones al señor Jesse Vázquez Berestein, hoy en día pues no un candidato al distrito de Nuevo Progreso. ¿Por qué no apoyar a una persona netamente que hemos andado día a día juntamente en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? Hemos andado en la época de pandemia, en donde el amigo Jesse Vázquez pues no ha demostrado el liderazgo, ha demostrado esa sencillez, esa humildad por nuestro pueblo. Y es hoy, lo hago esta llamada para darle a conocer que nuestro respaldo totalmente en el distrito de Nuevo Progreso va a ser contundentemente, y felicitarlo al amigo Jesse Vázquez. Estoy seguro que el pueblo nos va a dar esa confianza. Jesse Vázquez cuenta con nuestro apoyo. Vamos a marcar el mapita porque sabemos que eres un hombre capaz. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, gracias, señor Jesse Vázquez. Este reconocimiento que hace la población de Nuevo Progreso, de alguna manera es un aliciente para que ustedes sigan en el camino y obviamente busquen esa alternativa de solución de los múltiples problemas que aquejan al distrito de Nuevo Progreso. Por ejemplo, si hablamos de la juventud, aquí en Tocache adolecemos también de muchos lugares de entretenimiento, que cultiven valores, ¿no? Que esté incluido la buena práctica, ¿no? El deporte y todo ello. ¿Qué piensa hacer el señor Jesse Vázquez o candidato Jesse Vázquez cuando sea la próxima autoridad de Nuevo Progreso? Porque Progreso también da mucho que decir o hablar a nivel competitivo en la disciplina deportiva. Bueno, efectivamente, en el tema de la juventud, yo creo que primeramente es comenzar a tener charlas participativas como escuela de padres, como también pues a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando estaba de subprefecto hemos hecho muchas charlas como son, por ejemplo, Proyecto de Vida. Esas charlas se daban a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, para que nuestros estudiantes sepan ya, porque ya están culminando el nivel secundario, puedan tener ya pues un panorama de qué hacer en su vida futura. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de la mejor manera. Y netamente es trabajar pues nuestra municipalidad mediante un canal municipal donde podamos tener programas sociales, programas culturales. Sabemos que hoy por hoy nuestro bendito celular ha traído consecuencias. ¿Por qué? Porque ciertamente
nos ha dividido, nos ha separado en nuestro seno familiar. Es ahí donde nosotros, como autoridades, como padres de familia, tenemos que educar y dar las charlas pertinentes, porque hay un dicho que dice: primero tenemos que educar para luego sancionar. Hoy en día, por ejemplo, nuestra juventud está de repente descarrilada. ¿Por qué? Porque no estamos dando espacios pertinentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era infante, cuando era pequeño, ciertamente teníamos un parque infantil donde jugar, teníamos un campo deportivo. Hoy por hoy es triste y lamentable, y no es mentira decirlo, y lo digo públicamente, no tenemos un parque infantil, no tenemos un espacio para los jóvenes. Nos olvidamos de la niñez, de la juventud. Y sabemos, más antes decíamos, ¿no?, que la juventud era el futuro, pero hoy sabemos que nuestra juventud es el presente, y también estamos perdiendo netamente ese abrazo fraterno hacia nuestros hijos, darle ese valor agregado. De repente una charla familiar, de repente ya no tenemos, por el tema laboral, de repente un desayuno familiar un domingo, o de repente un lunes o un martes, donde en familia nos reunamos y donde conversemos de la mejor manera. Ajá. Y eso yo creo que vamos a trabajar bastante. Tenemos profesionales, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos también pues líderes cristianos, tenemos como también pues párrocos de la iglesia, tenemos pastores cristianos. Entonces aquí tenemos que trabajar de la mejor manera. Inclusive, por ejemplo, más antes teníamos el curso de religión y hoy por hoy no lo tenemos. Y de repente, partiendo de ese compromiso que deberíamos de tener, no estamos articulando, no estamos trabajando. Soy un convencido que la educación comienza desde casa, y desde aquí hacer un llamado a nuestros hermanos televidentes: nunca nos olvidemos, porque inclusive la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan días malos no digas no tengo contentamiento. Ajá. Interesante. Solo 13 minutos y nos dan las 8 de la noche. ¿Cuál es la relación de Jessy Vázquez con la ronda campesina? ¿Cómo se lleva con las autoridades de los caseríos del distrito de Nuevo Progreso? No, llámese Pacota, llámese Palmeras, Guantánamo y otros lugares más. Bueno, gracias al trabajo articulado que hemos tenido, hemos podido trabajar con la Ronda Campesina, con la Policía Nacional, hemos podido trabajar con la Junta Vecinal, con los excombatientes y con el Ejército Peruano. Entonces, acá, ¿cómo hemos articulado esas fuerzas vivas? Muchos de repente decimos que el policía no puede juntarse con el rondero. Eso es totalmente falso. Inclusive hemos tenido charlas con nuestros fiscales de Uchiza, y donde hemos tenido que compenetrar que todos tenemos la misma dirección. Y es más, cuando estuve de subprefecto he podido gestionar 4 motorizados, 4 motos lineales, que ha sido uno para la Ronda Campesina, uno ha sido para la Junta Vecinal, otro para los excombatientes y otro quedó para la subprefectura. Sí. Pero cuando culminé el cargo de subprefecto tenía un compromiso con los hermanos ronderos. Esa moto lineal lo hemos pasado a la Ronda Campesina. Entonces, trabajando de esa manera articulada, yo creo y soy un convencido que vamos a dejar de repente el tema del divisionismo, porque cada uno representando lógicamente el cargo que ostenta o que desempeña. Por ejemplo, el rondero con su derecho constitucionario, que ciertamente han dado resultados positivos. Por eso nosotros siempre decimos que la Ronda Campesina es reserva moral del país. Si de repente han tenido pequeñas equivocaciones, yo creo que en la vida todos nos equivocamos, nadie somos perfectos. Así es. Y hay que estar siempre atendiendo a los ronderos, porque los ronderos son agricultores, ¿no? Solamente claro, que, por eso yo solamente a mis hermanos de la Ronda, a mis hermanos progresinos, marquemos el mapa de acción regional este 2 de octubre y trabajemos de la mejor manera, porque tenemos capacidad, tenemos experiencia. Yo creo que hemos demostrado en los peores momentos, hemos trabajado de la mejor manera, sin buscar de repente ser protagonistas, sino todos actores. Y es la única forma donde vamos a unir esfuerzos para lograr los grandes objetivos. Bueno, decía que justamente los ronderos son agricultores, ¿no? A pesar de las múltiples actividades, todavía se dan tiempo para defender la seguridad de su comunidad. 7:49, una llamada telefónica, su nombre, por favor.
Marden Rodríguez Meléndez. Adelante, profesor Marden Rodríguez Meléndez. Si por favor baja su volumen de su radio o su televisor porque está filtrando fatal. Ok, gracias. Profesor, aléjese un poquito, vaya a su huerta ahí donde están las palomas o los pajarillos Ya, ahí en el árbol. Gracias con la paloma. Ajá. Adelante, profesor. Ya, para felicitarle a Jesse Vázquez, yo personalmente tuve la suerte de conocerlo, es un gran amigo y he trabajado juntos con él en mi periodo cuando era consejero regional. Ajá. Él formó el comité para la construcción del agua potable de 8 comunidades. Ha trabajado día y noche incesantemente sin ganar un solo centavo y jamás se me cruzó, jamás me dijo, bueno, yo quiero algo. Y yo conozco muy de cerca a él. ¿Cómo se califica esa actitud? Bueno, su honestidad 100%, honestidad, perseverancia y más que todo su dedicación que ha tenido, perdiendo su tiempo, ir días enteros, semanas enteras caminando para ver la bocatoma, donde podemos hacer las reuniones, y él incesantemente fastidiando, molestándome, ¿cómo va mi proyecto? ¿Cómo está mi proyecto? Y eso es lo importante, esa es la gente que quiere trabajar. Muy bien, y excelente. por eso felicito, yo sé que una buena oportunidad para Progreso, para que tenga una verdadera autoridad que sí se va a preocupar, porque sin ser nada se ha preocupado para que las 8 comunidades de Porongo tengan el agua que ahora creo le está sirviendo. Interesante, profesor Marden. Si lo dice el profesor Marden, hay que creerlo o hay más credibilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias, profesor. Gracias, muy amable. Lo acaba de decir un referente en la política y un ciudadano honorable, el profesor Marden Rodríguez. Usted ha trabajado incansablemente y no pedía nada. Es un honor enorme escuchar ese mensaje del profesor con quien hemos trabajado palmo a palmo para esa gestión, porque ciertamente cuando él fue consejero regional aquí en nuestra provincia de Tocache, hemos tenido esa voz y expresión de ese pueblo, y ciertamente estas 8 comunidades le deben a este gran docente con quienes hemos articulado, hemos caminado, y gracias a esa capacidad, a esa perseverancia del profesor, hemos podido lograr estos grandes objetivos. ¿Cómo calificas? También quiero felicitar al doctor Richard Moreno Príncipe, con quien hemos trabajado. Ciertamente por eso decimos, cuando uno hace algo, de repente van a salir la parte contraria, pero eso no nos importa, porque al final lo que nos importa que hoy por hoy esas 8 comunidades tengan sus servicios básicos, tengan su agua. Por eso este 2 de octubre no lo piensen 2 veces, marquen el mapa de acción regional y juntos vamos a trabajar de la mejor manera. Ajá. En ese entonces, ¿cómo, aprovechando, ¿no?, que hace una pequeña intervención, cómo has calificado el trabajo de ese entonces como consejero del profesor Marden Rodríguez? Francamente ha sido un hombre de vocación de servicio, ha sido una persona que trabajó por nuestro pueblo. Es más, gracias a él tenemos 2 colegios en el distrito de Nuevo Progreso. Ahí está pues el colegio Ciro Alegría Bazán y el colegio Nicanor de Atigui del Águila, que le hemos sacado justamente cuando el profesor Marden era consejero regional. Interesante. Efectivamente. Muy bien, profesor, muy bien, amigo Ceci o señor candidato Jesse Vázquez. Ya el tiempo nos ha ganado. ¿Cuál sería el mensaje al distrito de Nuevo Progreso y cómo votar justamente este 2 de octubre? Mira, amigo Anderson, yo te agradezco infinitamente por la atención que nos das en este importante medio de comunicación y te felicito por la prensa que haces. Una prensa libre, una prensa sin tapujos. Francamente, yo desde aquí, desde tu medio de comunicación, hago un llamado a nuestros hermanos adversarios políticos. Estamos en política. El color político termina el 2 de octubre.
francamente, a veces vemos en el Face, vemos comentarios negativos. Yo creo que la verdadera política es propuesta, es plan de gobierno. No tocar temas que de pronto denigren a la persona. Yo creo que el verdadero político vende eso, pero que no caigan a la desesperación, inclusive están votando hasta nuestros banners. Yo creo que netamente esto termine el 2 de octubre. Y desde aquí le decimos a todos nuestros adversarios políticos, demos un ejemplo, demos una política con decencia y con docencia, para que de esa manera nuestra población pueda entender y comprender que es una fiesta de la democracia. Francamente, este 28 de septiembre tenemos nosotros nuestro cierre de campaña. Hacemos la invitación a todos nuestros hermanos de Progreso y marquemos con mano firme, porque el voto es responsable. Marquemos el mapa de acción regional y estaremos llegando a tener un gobierno eficiente y eficaz, pensando en las mayorías populares, pensando en el adulto mayor, pensando en los niños que son el presente y el futuro. Y que Dios bendiga ricamente a cada uno de nosotros. Señor Anderson, te felicito y te agradezco por la atención, por estar en tu medio de comunicación, y francamente te puedo decir que dentro de nuestra provincia de Tocache eres único de los que haces prensa que reúnes los 3 parámetros básicos: responsabilidad, objetividad y veracidad. Y es más, gracias al reportaje que se hizo, se logró que netamente este proyecto de las 11 comunidades se esté encaminando de la mejor manera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias candidato Jessy Vázquez. Ya saben, el mapa de acción regional. Bueno, antes de irnos, una última llamada porque ya está aquí el siguiente programa. Buenas noches, su nombre, por favor. Aló, amigo, buenas noches. Sí, su nombre. Acá es Santiago, quiero saber. Adelante. De esa gente acá de Perú Mazané. ¿Ya? Sale al amigo porque parece una persona con ganas de trabajar y parece que con él vamos a sacar todos los trapos a todos que hay en la municipalidad, y yo creo que hoy lo felicito y sigue adelante. Muchas gracias. Gracias, señor, muy amable. Bueno, más llamadas de respaldo para el candidato. Hermanos progresinos, este domingo 2 de octubre todos marcaremos el mapa regional. Jessy Vázquez, rumbo a la alcaldía de Progreso. Este 2 de octubre debemos unirnos todos como hermanos. Marquemos el mapa, apoyemos a Jessy, el mejor candidato. Por la agricultura, salud y deporte y también el turismo. Por el desarrollo que todos queremos, el mapa marquemos. El mapa. Marquemos el mapa porque Jessy es el mejor candidato. El mapa. El 2 de octubre por el mapa todos marcaremos.